Hola, mi nombre es Alfredo y trabajo como Hotel Manager para Ocean Wide Expeditions. Alfredo, ¿cómo fue que tomaste la decisión de dejar el Perú e irte a trabajar en un crucero? Todo pasó en el año 2004, cuando nació mi hija y necesitaba un trabajo urgente. Empecé como cualquier otra persona a buscar trabajos en los periódicos, quizás por los familiares, amigos, y vi un trabajo, un anuncio en un periódico que decía que se necesitaban tripulantes, experiencia en restaurantes y saber inglés. Llamé a CRC, me dieron una entrevista, un día miércoles, nunca me voy a olvidar. Fui a la entrevista, estabas tú, Patricia, tan gentil como siempre. Pasé la primera entrevista y me dijeron que me iban a llamar a ver si aprobaba y si seguía una segunda entrevista. Pasaron los días y bueno, no me llamaron. En ese tiempo mi padre me dijo, pero llámalos, quizás algo ha pasado, tienes que saber la razón por la que no te han llamado. Normalmente un trabajo es así, si no te llaman tú los puedes llamar. Entonces los llamé y para mi sorpresa no se habían olvidado de llamarme, pero había una demora. Entonces me tomaron mis datos y pasé la entrevista. Así fue como todo empezó ya casi 20 años. Alfredo, cuéntanos, ¿y cómo se hace carrera a bordo de un crucero? Bueno, primeramente tienes que conocer bien el área de trabajo que te han asignado. Uno no puede pedir un ascenso de carrera sin que sepas muy bien todo lo que está pasando a tu alrededor. Si estás en el área de restaurante, bar o housekeeping, hay que conocer primero dónde uno trabaja, los valores de la compañía, y una vez que uno está ambientado y ha pasado el tiempo suficiente y te sientes capaz de tomar una mayor responsabilidad, ese es el momento adecuado. Hay muchas maneras de pedir un ascenso a bordo. Si uno empieza como buffet steward, dining room waiter o assistant waiter, lo mejor es decirlo a la persona que está encargada del área, en este caso un head waiter o un maitre d'. Pueden que lo tomen, pueden que no tomen tu petición, pero siempre tienes que seguir por ello, todos los días. Los managers, ahora que estoy en esta posición, nos gusta que siempre vayan detrás de nosotros y nos pidan el ascenso. Eso es lo que hace una persona exitosa a bordo. Alfredo, pero ¿cuál es el secreto para poder hacer una carrera en crucero? Yo creo que algo muy en específico que me ayudó bastante es tener buenos mentores. A todo el mundo que va por primera vez a los barcos, hay gente de todo tipo, pero tienes que rodearte siempre de las personas que tú quieres llegar a ser. Los managers o una persona de tu equipo en específico que sobresalga. Tener bastante humildad y apego hacia tu trabajo con mucha responsabilidad. Yo pienso que ese es uno de los puntos más importantes de los tripulantes a bordo. Rodearse de gente que de verdad te enseñe los valores y el respeto por los demás. La responsabilidad por el trabajo y más que todo la puntualidad. Otro aspecto importante, a mi parecer, puede sonar un poco superficial, pero cuiden mucho su apariencia. La manera en que los demás los ven es la manera en que a uno lo pueden juzgar. En el mundo de los cruceros, donde todo pasa tan rápido, las primeras impresiones sí cuentan. Y bueno, tampoco se olviden de practicar el inglés. Siempre que tengan la oportunidad y lleguen a Perú o el país donde sea su residencia, busquen una escuela, busquen un instituto y sigan avanzando con el idioma inglés. Eso le va a abrir demasiadas puertas, porque a más alta la posición, más difíciles son las entrevistas. Y un inglés fluido y de manera conversacional les va a servir bastante. ¿Otro idioma? Claro que sí, viene muy bien. Cuéntame una historia que te haya pasado con algún cliente específico que recuerdes. Me recuerdo que fue cuando estaba en Disney y una de las reglas de la compañía es siempre chequear al cliente el check back después de 2 minutos, ¿no? Chequearlo al cliente si está a gusto con el servicio y con la comida que se le ha servido. Eso no fue lo que pasó, eso no fue lo que hice y me tocó un cliente VIP. Estaba en una sección muy buena en Disney, ya tenía cierto tiempo trabajando para la compañía. Entonces cuando fui al final del servicio, si preguntar si les había gustado todo o cómo había ido la noche, volteó y me dijo, "You will never know", porque nunca vas a saber porque nunca me lo preguntaste a tiempo. La comida no me gustó, pero nunca me lo preguntaste. Entonces son cosas pequeñas, pero que me enseñan siempre a nunca suponer nada por adelantado, que ya porque eres tú, todo va a salir bien. Siempre uno tiene que chequear con la persona que uno atiende. Es muy importante. ¿Y qué le dijiste tú cuando te contestó eso? Estuve muy avergonzado. Son cosas que te marcan tanto porque uno tiene a veces el ego muy alto. Yo ya llevaba mucho tiempo haciendo línea de carrera en Disney, ya tenía varios contratos encima. Entonces que me pase una cosa así, por algo tan simple, me hace pensar que uno tiene mucho que aprender. To move forward, seguir adelante, hablar con el pasajero después de lo que pasó y pedir disculpas. Unas disculpas sinceras te pueden llevar muy lejos. ¿Qué cosa es algo que no te gusta de trabajar en cruceros y cuál es tu parte favorita de trabajar en cruceros?
Creo que algo que no me gusta de trabajar en los cruceros es estar lejos y siempre tener temas pendientes que resolver. Cuando era más joven quizás no entendía muy bien este estilo de vida y lo sobrellevaba, pero ahora con la madurez uno se tiende a comprometer un poco más en cosas adultas, quizás como una casa, quieres comprarte una propiedad, un carro, y no tienes tiempo para eso. No tienes tiempo para eso. Yo tengo 41 años y todavía no tengo un carro. Por el mismo tráfico de Lima, no estoy mucho tiempo, siempre paro de vacaciones. Perderme algunos momentos quizás, innumerables navidades quizás, pero el trabajo del barco es muy, no sé cómo se dice rewarding. Gratificante. Es muy gratificante, disculpa, sino que vengo con todavía con toda la cabeza del barco. Entonces, en los barcos de expedición donde yo estaba, puedo pasar meses sin hablar español. Hay algunas palabras que las aprendo, que son nuevas para mí en inglés, no las uso en español y a veces la gente piensa ya no quiere hablar en español, pero no es así. Y una de las cosas que más me gusta de estar a bordo, aparte de tener un buen sueldo obviamente, el viajar, el conocer tantos lugares. Los cruceros te permiten conocer lugares que quizás de manera personal nunca hubiera ido o nunca hubiera conocido. Tanta gente alrededor del mundo, muchos conocidos, he forjado muchas buenas amistades de varios países que me sirven mucho en el aspecto laboral hasta ahora. Alfredo, cuéntame alguna situación difícil que hayas tenido que manejar a bordo. Bueno, recientemente el barco fue al Polo Norte en el que estaba trabajando. En el medio del mar, el mar helado, todos los sistemas empezaron a fallar. No se podían imprimir la llave de las cabinas porque son tarjetas electrónicas. No había acceso a internet por un largo tiempo. No se podía escanear a los pasajeros que bajaban o subían del barco. Entonces, eso nadie te lo enseña, nadie te enseña cómo resolver. En ese momento uno tiene que tomar decisiones. Eso fue algo muy reciente, que empezamos a hacer todo manual. Tomar las llaves maestras de todas las cabinas. Son unas llaves de seguridad que te permiten abrir la cabina sin asignarles a ningún pasajero. Son llaves maestras que tenemos nosotros. Entonces pusimos stickers con nombres, número de las cabinas para cada pasajero para que puedan ingresar a las cabinas, porque todas las cabinas se habían bloqueado. Innumerables correos del puente de comando, porque solamente el puente de comando o el bridge eran los únicos que tenían acceso a internet, me recuerdo, más el área de hotel. No teníamos nada de conexión. Pasaron unos días hasta que volvimos a tener todos los sistemas, pero a bordo fue un poco caótico porque nosotros tenemos mucha tecnología, entonces teníamos que tomar las órdenes de los pasajeros, las bebidas, la entrada a la cabina. Todo es o computadoras o tablets o smartphones. Cuando esos sistemas fallan, tienes que regresar un poco a cuando yo empecé hace 20 años y agarrar lápiz y papel. Si no fuera por la experiencia que yo tenía de cómo hacer este tipo de tomar órdenes de la manera antigua, por mi experiencia anterior, quizás hubiese sido un poco más caótico. Todo se resolvió al final, volvieron los sistemas y bueno, no pasó a mayores. ¿Cómo decides ascender a una persona? ¿Qué criterios tomas en cuenta para poder ascender a alguien? Que la persona tenga primero ganas de ascender, tenga ese tipo de prioridad en su carrera. Hay muchas personas, y me ha pasado a mí, que me siento muy cómodo en una posición y no deseaba ascender. Hasta que, bueno, tuve algunos mentores que me dijeron que tenía la posibilidad y habían visto en mí el potencial para ser un buen manager. Entonces, lo primero que yo veo particularmente es que tenga esa disponibilidad de querer tomar una mayor responsabilidad. Todo empezando de ahí. Secundariamente, el manejo de la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación maneja? Si maneja muy bien el inglés, el manejo de sus propias emociones y cómo las transmite hacia los demás. Ahora, ¿es un ejemplo o quizás todavía no, pero sí podría ser? Entonces son cosas que yo veo bastante para poder ascender a una persona. Alfredo, cuéntame algo inesperado que te haya sucedido a bordo. Quizás cuando me ascendieron en Disney, al salir de Costa, embarqué para Disney y me embarcaron como Assistant Dining Room Server. Fue espectacular. Desde el momento que embarqué en Disney, me trataron muy bien. Fuimos al Disney University, Disney Academy. En el primer contrato, yo tenía mucha experiencia trabajando en Costa. Se trabaja muy duro, entonces es una buena base para cualquier otro tipo de cruceros, quizás. Entonces en Disney ya me había acostumbrado a trabajar muy duro. Creo que veían el potencial que yo tenía para poder ascender, pero no era algo que me preocupara. Un día estaba en medio del servicio, el restaurant manager se acerca y me dice: Alfredo, ¿sabes cuál es el pescado de hoy? El grouper, ¿no? Un mero. Y me dice: ¿estás listo para correr una estación? Fue un poco como de sorpresa y chocante, pero no sabía a qué se refería. Run station, pero yo ya estoy corriendo una estación, soy assistant server. No, mañana tienes una estación. Ese fue el momento quizás más feliz y que más recuerdo, porque fue el primer momento que yo no lo pedí, pero
confiaron mucho en mí. Ser un dining room server en Disney, quizás para los que no saben mucho de barcos, es una responsabilidad muy grande. El servicio de cena consiste en 2 sittings, que son de 20 a 24 personas por sitting. Entonces, al día, uno sirve alrededor de 48 personas y cada una tiene que ser servida de manera única, porque todos somos diferentes. Pueden tener alergias o diferentes tipos de dietas, necesidades. La primera persona que tiene que lidiar con todo eso es el dining room server. Ya me habían ascendido a esta posición y siempre me sentía como, wow, ¿qué tal reto? Lo hice, corrí una estación, tuve que elegir a un asistente, de verdad que no sabía nada de eso. Trabajé con una chica de Australia en ese momento y nos fue muy bien. Después de eso, 4 contratos más en Disney hasta que, bueno, tuve que decir adiós. Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer día a bordo, la primera vez que embarcaste? Cuando ya supe que me habían elegido para ir a los cruceros Costa por primera vez, muchos nervios por no saber cómo iba a ser a bordo. Ahora, ya había llevado un curso en República Dominicana, pero era un curso sobre Restaurant Management, donde te decían todos los detalles, cómo iba a ser a bordo. Era un pequeño curso, como un Dining Room Skills de CRC. Y después de eso regresé a Perú y tuve que embarcar. Embarqué también en La Romana. Seguía muy nervioso durante el vuelo, no sabía qué empacar, no sabía qué llevar. Nunca había estado en el Caribe, era la primera vez. Me recuerdo embarcar a bordo y no saber a dónde ir. El barco es tan grande, no es como uno se lo imagina, es más que eso. Las cosas pasan muy rápido. Al momento de llegar a bordo me recuerdo que me pidieron mis documentos, pasaporte, chao, certificados, se los llevaron. Me recuerdo claramente que el siguiente paso fue ir a la lavandería, donde tenía que recoger mis uniformes. No vieron la talla que era, no vieron absolutamente nada, solamente esto te va a quedar. Y me llenaron de uniformes en ese día. Espantado hasta el momento, no sabía dónde ir, quién me iba a llevar. Había una persona que se encargaba de todos los nuevos a bordo, que era un señor de las Filipinas, se llamaba Bonifacio, y nos guiaba. Pero me recuerdo que no sabíamos qué vestir. Nos dijeron que teníamos que estar listos para el servicio de almuerzo. Y me recuerdo que me puse la chaqueta de noche con la camisa de día, una corbata que no era, y así, y me fui. Mi compañero de cuarto también se vistió como él creía que era la vestimenta. Eso fue como una historia muy simpática porque llegamos y nos dijeron que regresemos porque así no era como se debía uno vestir. Ya eso pasó el primer día y aprendiendo siempre. Las cosas en el barco son muy rápidas. Uno tiene que estar siempre muy atento y hacerlo y aprender de eso. 20 años ha pasado tan rápido que cuando pienso, ahora que me haces la pregunta y de cómo pasó esa primera vez en el barco, con mucho miedo. Pero bueno, lo hice. Alfredo, cuéntame, ¿en qué compañías has trabajado? Primera vez embarqué como assistant waiter para Costa Cruise Line. Después, en el año 2007, postulé para Disney como assistant dining room server. Ahí hice un poco de carrera, promovieron a dining room server en el primer contrato. Después postulé para Seabourn, una compañía, barcos más pequeños, como unos barcos de lujo, luxury yachts. Ahí estuve por 2 años, hice alrededor de 3 contratos. Pasé de waiter como chef de run a Bell Captain, que tiene que ver con todo el servicio de la habitación, y aprendí un montón. Después de Seabourn decidí quizás quedarme un tiempo en Perú, pero no lo logré. Como todas las personas siempre queremos dejar el barco, pero no pude. Postulé para Holland America y ahí trabajé por 4 años como Fine Dining Waiter y ahí fui promovido como Maître d'. Después de Holland America Line trabajé por unos meses en Machu Picchu como Restaurant Manager en the Belmont Sanctuary Lodge. Después de eso, bueno, quise regresar a los barcos y trabajé para The World como Chef de Run. Es un barco residencial. Aloja a personas que viven en el barco. Es un solo barco, es único y es un solo barco de su nivel. Después de The World vino la pandemia y postulé para Scenic Eclipse, donde hice solamente un contrato. Después de Scenic Eclipse trabajé como Assistant Hotel Manager para Ocean Wide y después se promovido como Hotel Manager también para Ocean Wide, que son barcos de expedición que van al Polo Norte y al Polo Sur. La verdad es que eso ya está en mí. Llegó un punto donde había mucha de mis conocidos y familiares, amigos, que me decían: Alfredo, pero ¿qué piensas hacer después de los barcos? Entonces, por muchos años nunca he tenido esa respuesta. Hasta que un día me lo volví a preguntar si el barco es el camino o es el fin. Entonces me dije, es mi trabajo, es lo que sé hacer y lo voy a seguir haciendo hasta que, bueno, algún día diga quizás ya no quiero y me quede en algún lugar, quizás en Perú o en algún lugar del mundo. Pero la pregunta que me hace regresar a los barcos es simplemente que se ha vuelto mi estilo de vida. Algo que ya lo adopté, familia lo sabe, mis amigos lo saben y lo voy a seguir haciendo.
Alfredo, cuéntanos, ¿y de qué se encarga alguien que trabaja en el restaurante buffet de pasajeros? La posición es buffet attendant, como la descripción lo dice, siempre tiene que estar en el buffet tratando de que la línea de comida siempre tenga los alimentos o las bebidas siempre frescos, ayudando quizás en el servicio de los pasajeros, limpiando las mesas, dando un poco de servicio. Hay algunos que se encargan de, dentro del buffet, uno no los ve, pero están adentro quizás puliendo los platos, doblando las servilletas, trayendo más implementos hacia el buffet para que siempre esté disponible para los pasajeros. Te encargas de la máquina de café, refilar los jugos, refilar los alimentos en la línea. Es un trabajo que te da mucho aprendizaje porque tiene que ver mucho con la limpieza y mucho con el USPH, que es algo que todas las compañías trabajan con eso. Entonces, si uno empieza en esa posición, de seguro que la limpieza y el USPH, que es un estándar de limpieza estadounidense, te va a quedar por siempre. Es un buen comienzo. ¿Y de qué se encarga un assistant waiter y dónde trabaja? El assistant waiter trabaja mayormente en el restaurante, como la posición lo dice, asistiendo al waiter. Puede haber oportunidades en que trabaje en el buffet, pero no detrás de la línea, fuera de la línea, más en el servicio y mantenimiento de las mesas, atendiendo a los pasajeros. Es un horario rotativo. Cuando tiene que ver el servicio de almuerzo o cena, trabaja junto a su waiter, ¿no? El assistant waiter trabaja con un waiter a bordo. El waiter toma las órdenes y se encarga de tomar todas las órdenes de comida, respetando las alergias, las dietas, las escribe en un papel o ahora quizás en un iPad o en un teléfono. Imprime un ticket y se lo da al assistant waiter. El assistant waiter va a la cocina y la orden de comida ya debería estar dentro de la línea. Lo único que tiene que hacer es traerla donde está esperando el waiter, quizás ya con la mesa lista, las bebidas. Varía de compañía en compañía, no todas las compañías tienen la misma descripción del assistant waiter, pero básicamente el asistente debe encargar de todo lo que es mantener la estación limpia, pulir los cubiertos, traer los manteles, el seteo de las mesas y que la estación esté lista antes de que empiece el servicio. Alfredo, ¿y cuáles son las funciones de un head waiter o supervisor? Un head waiter se dedica quizás a 4 o 5 estaciones, que son 100 a 150 personas por servicio. Entonces puede haber unos 5 o 6 head waiters asignados a las diferentes estaciones. El trabajo mayormente del supervisor es dar la mano al waiter, que se encarga de tomar las órdenes. No todos los clientes a bordo o los guests son tan sencillos de manejar. Ahí es cuando el supervisor entra en juego de tomar las órdenes o hacerse cargo de las dietas que son más delicadas o los problemas que pueden surgir. El waiter no puede parar el servicio por una sola persona, una persona que está delicada de salud, una persona que no puede comer ciertos alimentos, toma tiempo. Entonces eso lo delega al head waiter y el head waiter se hace cargo personalmente quizás de tomar esas órdenes o los pequeños problemas que pueden surgir con las bebidas o los alimentos, aparte de pasar por cada mesa y siempre preguntar por la satisfacción del servicio durante el turno y al final del turno. ¿Cuál es la función del restaurant manager o cuáles son las funciones del restaurant manager? Como restaurant manager, primeramente uno tiene que tener bien claro la estructura del restaurante. Cuántas personas están a cargo, también saber manejar el schedule, los horarios de las personas por restaurante. No solamente se encarga uno del área del greeting a los pasajeros, a los guests al empezar el servicio de los restaurantes, de cada restaurante, o pasar por cada restaurante viendo que el servicio esté bien, sino también se encarga un poco del área administrativa. ¿Qué quiere decir? Que nada tiene que faltar, todos los implementos tienen que ser ordenados con anticipación, tiene que tener mucho contacto con otros supervisores de área como el bar manager o housekeeping manager, inclusive con el puente de comando para poder ver cosas sobre el clima, si vamos a llegar a puerto el día siguiente o no, o si hay algún cambio en el entertainment, el entretenimiento a bordo. Entonces tienes que tener mucha conexión y trabajar conjuntamente con otros Head of Departments como el Cruise Director para poder ajustar los eventos que hay a bordo. Alfredo, ¿qué consejo le darías a alguien joven que está pensando en postular a un crucero? Tener las ganas de trabajar y atreverse. Es un buen comienzo, le va a servir forjar un capital. Trabajar en el extranjero siempre es bien remunerado. Entonces mi único consejo sería que se atreva. Aprenda muy bien el idioma inglés, que tengan una buena experiencia de trabajo antes de postular, que estén bien preparados. Yo pienso que una carrera a bordo es una de las opciones que te puede cambiar la vida. Gracias. De nada.